Muy teológico, con lo cual es un poco, para estas horas que rugen las tripas, es un poco un tema que no es muy materialista, ¿verdad? Este es el libro que me acaba de traer Marta, ella ha editado, que lo acabo de recibir ahora. Hecho, del cual libro parte la idea de esta ponencia, ¿no? El tema es la idea trascendente, espiritual, la idea que da vínculos, argamasa, unidad, que da sentido de pertenencia, que da sentido del ser a una comunidad. Dirán que la religión no es para eso, que la sociedad es pluralista, ¿no? que es diversa y que cada uno puede ser ateo, por supuesto. Yo no discuto que la religión tenga que ser obligatoria. Pero sí la pérdida de las raíces, la pérdida de la visión antropológica, la pérdida del sentido trascendente comunitario que ha fundamentado una nación, y en este caso la hispanidad, es la descomposición. Y esto lo voy a demostrar fácilmente, es muy fácil. Es decir, cuando una comunidad deja de perder el horizonte del pasado, desconoce de dónde viene, y desprecia la labor de sus antepasados, a sus héroes, a sus santos, a sus mártires, aquellos que defendieron las bases de aquella construcción maravillosa que fue la hispanidad. Cuando una sociedad pierde eso, lo pierde todo, se va al abismo, que es el momento en el que estamos. No hace falta que a esta audiencia le tengo que explicar dónde estamos, porque da susto, ¿verdad? Da miedo, ¿no? Por lo menos a mí me lo da. Y es porque ya no cree en nada. Pero esto es una ingeniería procesal a través del tiempo, de las décadas últimas, que se ha pergeñado perfectamente por, lo voy a decir, la masonería, que impregna todo el tejido político y económico. Yo no sé si hasta la Iglesia. Y que dio lugar también a la transformación y decadencia de la propia hispanidad. Y ahora explico cómo. La hispanidad se descompuso por eso. Perdió las esencias, perdió su sentido del ser, perdió sus raíces. Y Enraizados, me ha editado el libro, estoy muy satisfecho y también muy agradecido a Enraizados, porque Enraizados tiene la palabra raíz. Y esa raíz es la que hace que la planta crezca y se desarrolle. Si no muere, si no hay raíz, ninguna planta se sostiene y se marchita, se corrompe. Nos corrompemos, estamos en la corrupción más vamos a decir así, no sé, más indiscutible que ha habido durante, yo diría, las últimas centurias. Y esto es muy serio. Una sociedad cuya raíz es la cristiana, la católica, que quede impasible ante el asesinato de miles de cristianos en el mundo, Nigeria, Siria, ¿cómo es eso? Bueno, no me acuerdo el nombre del país. Es decir, por ahí. Y no dicen ni en los púlpitos nada, y la conferencia episcopal no dice nada, tenemos lo que merecemos. Hay que hacer una seria crítica a la Iglesia jerárquica, a la Iglesia institucional. Una seria crítica. Que no digan nada sobre el aborto, la eutanasia, la decadencia de las costumbres, el adoctrinamiento, ahora, decía Gloria, el adoctrinamiento de las aulas, que los niños fracasen olímpicamente porque se les obliga a estudiar una lengua que no es la suya propia y, por tanto, la comprensión verbal cae por los suelos y no entienden nada de lo que aprenden y, por tanto, su capacidad de razonamiento abstracto ha caído brutal en las sociedades actuales. La comprensión lectora ha desaparecido y la gente y los gobernantes,
Gloria y yo hemos estado 2 veces en el Parlamento Vasco. Yo por lo menos 2 veces. No sé si Gloria también, no sé. Y que se queden tan frescos cuando les dices la gráfica del informe Peirce y les da igual, esa sociedad está podrida. Que haya pedofilia a todo pasto, que haya utilización de los niños en lumpanares. Y que, bueno, ¿para qué me voy a extender? Pero voy a la idea primigenia de esta conferencia. ¿Cómo fue aquella obra maravillosa? La obra maravillosa de la hispanidad nace de Isabel la Católica. La Santa Isabel la Católica, que no hay manera de que la canonicen. Es una cosa que no entiendo. Que dio, después de 8 siglos, bueno, 7 y pico siglos de reconquista contra el Islam y reunificación cristiana de España, que dio la naturaleza de España como cuna del catolicismo como idea ecuménica, universal, que lo practicamos, que extendimos por allá, más allá del Atlántico, pero no nos olvidemos las Españas olvidadas, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Sáhara Occidental, Sidi Ifni, esas las olvidamos, están ahí. Y que eso dio un vínculo universal a todos aquella extensión inmensa donde no había internet, ni comunicaciones, ni nada de nada, pero una enorme inmensidad de gente y de países, de territorios, países los que se crearon, o sea, los virreinatos, realmente eran reinos, ¿no?, de la corona española. Eso es una obra extraordinaria. ¿Y cuándo se cayó esa obra? Cuando se abandonó el catolicismo. Cuando vinieron las ideas ilustradas. Cuando Carlos III, es decir, los Borbones, trajeron una idea distinta de lo que era la corona. Traían la idea de la corona como monarquía absoluta. Aquí no había monarquías absolutas. Aquí había monarquías parlamentarias, lo que hoy entendemos parlamentarios. Los nobles reunidos en cortes y tal, en fin, ponían bajo vigilancia a la corona y la corona se basaba en las cortes. O sea, era un primum inter pares. No era la idea francesa del absolutismo monárquico, es decir, Dios te da la potestad de gobernar despóticamente al pueblo, porque el pueblo es los súbditos. No, aquí era al revés. Lo decía Francisco Suárez y Francisco de Vitoria, decían, el pueblo sí que detenta la soberanía venida de Dios. Y el rey lo que hace es cumplir la voluntad del pueblo. Más democracia que eso, a mí que me lo expliquen. Yo me gustaría que Sánchez hiciera eso. Entonces, claro, esa idea que hereda Isabel la Católica, más las 7 partidas de Alfonso X el Sabio, más toda su formación humanística, que era una reina humanista, hace que la reina diga, oye, vamos a ir allí, más allá del Atlántico, pero allí ni se hacen esclavos, ni allí ni se apropia nadie de las propiedades de los indios, ni allí nadie explota a los indios, ni allí nadie pisa la dignidad de los indios, porque los indios, como ya lo ha dicho Barraicoa, como seres humanos, Paulo III estableció ese criterio también, el Papa, son sujetos de dignidad y son obra de Dios a su imagen y semejanza. Y de esa idea nace que Isabel la Católica diga, allí no se aplasta a ningún indio. Y cuando vino Colón con unos indios engrietados, dice, pero ¿qué hacen estos indios aquí sin libertad? Pero si como seres dignos tienen derecho a la libertad. ¿Hay mayor obra que esa fantástica? Eso es el catolicismo, es eso. Se cayó el catolicismo, vuelvo a Carlos III ahora, porque eso se cayó. Esa idea se cayó. Los Borbones tenían una idea desde Felipe V de que aquellas tierras eran para explotar. Que aquellas eran colonias, pero es verdad que, bueno, las colonias
peculiares, porque estaban ahí los jesuitas, en sus reducciones y tal, en sus misiones. Bueno, peculiares. Había verenatos, pero ya venían con otra idea, otro concepto. Entonces, cuando Carlos III, impulsado por su valido duque Conde de Aranda, ¿no? Conde de Aranda, eso es, gracias. Viene con la idea de allí establecer una modernización económica, venía con la idea de explotación de aquellas tierras. Y les sobraba los jesuitas, porque lo único que hacían era estorbar en sus reducciones, en sus misiones. Ahí está la película esa de las misiones, que recomiendo a todo el mundo, porque es una película que refleja ese concepto clarísimamente, y es muy buena esa película. Claro, ya llegan los conquistadores en nombre del rey, esta vez sí, de Carlos III, desmantelan aquello, expulsan a los jesuitas, se los expulsan de España, y toda la obra que venía de la hispanidad se derrumba. Porque entran después las ideas ilustradas, entra Voltaire, Rousseau, eso de que el contrato social, es decir, ya nada de lo anterior vale, tabla rasa y empezamos de nuevo, con tal de que haya acuerdo, consenso, nos acordamos del consenso. Con la obra de consenso significa cualquier cosa, es válida. Si tiramos al abuelo por la ventana, como está de consenso, en la política sirve, vale. Eso es el consenso, ¿no? El contrato social. Es decir, todo el derecho positivo suple al derecho natural. Es decir, el derecho natural, que es el derecho de Dios, los 10 mandamientos, desaparece del plano y el derecho positivo lo sustituye y todo vale, es posible todo. Y lo estamos viendo ahora, en la política. Eso hizo derrumbarse todo el entramado social, todo el andamiaje se cayó. Y de ahí viene luego, pues en el siglo XIX, que fue caótico, que, en fin, vienen las independencias y aún siguen en la miseria todas esas partes extinguidas, como me gusta hacer presentismo porque de la historia hay que sacar conclusiones para el día de hoy, como puede pasar en España y está pasando. La falta de unidad, la descomposición, lleva a la desaparición. La hispanidad se hizo trozos y seguimos con las secuelas de aquello y con las ideas panteístas de que las naciones no deben existir. Agenda 2030. Un desastre. Vamos a ver, hitos principales. Algo ya lo ha avanzado Javier Berecoa. Hitos principales fueron, después de Isabel la Católica, 1512, las leyes de Burgos. Primer hito básico, fundamental, de la Declaración de los Derechos Humanos de los indios. No se podía hacer prácticamente nada que fuera abuso. Porque antes sí que había, en la primera fase de la conquista hubo necesariamente violencia. Y digo necesariamente porque era imposible que no hubiera violencia. Imagínense ustedes, después de 7 años de conquista, va una serie de gente chalada a América, descubren aquello y llegan hambrientos, sedientos, porque las aguas se han corrompido después de casi 2 meses de navegación. Llegan allí y se encuentran con un montón de indios en actitud defensiva, que es lo normal, eso no es criticable, y empiezan a saetearlos. Juan de la Cosa, por ejemplo, fue muerto por ese saeteamiento. Y hay una anécdota que Navarrete describe, su cronista, dice que cuando Juan de la Cosa llegó en un momento determinado al campamento, por decirlo así, se encontró con un grupo de conquistadores que con inanición y ganas de comer se estaban comiendo un indio y tiró el puchero al suelo y de los despojos los deshizo y dijo, esto no se puede hacer, señores, aunque tengan mucho hambre, ustedes se quedan aquí esperando a ver por dónde encontramos comida, pero no podéis comer a un indio. Y cuando llega Hernán Cortés esto no es nuevo, lo sabrán ustedes, pero en fin, lo repito porque esto nunca... Ahora Álvarez dice que hay que pedir perdón, en fin, un ministro del Exterior del siglo XXI que diga todavía que
tenemos que pedir perdón a los españoles en México. En fin, si vamos a la obra de Fray Toribio de Benavente, Motolinia se tenía el apodo, Relaciones de la Nueva España, es decir, de México, nos damos cuenta de que entonces había unos abusos brutales de los españoles, sí. Con las encomiendas, sí. Después de las leyes de Burgos se crearon encomiendas, había abusos, sí. En toda Hispanoamérica. No se puede negar y hacer leyenda rosa. Había abusos, y muchos. En Potosí, ¿en qué condiciones estaban los indios? Claro. Pero ¿quién vigilaba aquello? Un territorio tan inmenso, extenso, sin ningún tipo de mensajería. ¿Cómo se controla aquello? Entonces llega Bartolomé de las Casas, que era un exagerado, y el mismo Fray Toribio pone muy mal a Bartolomé de las Casas, porque decía que estaba crispado, era una persona demente, como dice también Menéndez Pidal, por cierto, una persona que tenía ganas de protagonismo y que ponía y criticaba que estaba desmejorando la idea de los españoles y su obra en América. Pero él mismo dice que había abusos. Montesinos, otro fraile, también lo dice. Pero hay un autor que se llama Lewis Sanke, que yo recomiendo a todo el mundo que lo lea. Es un libro muy escaso y muy caro, porque como es escaso, es caro. Yo lo leí en el Archivo Provincial de Álava, que es La lucha por la justicia en América, que dice lo siguiente: si no hubiera estado Bartolomé de las Casas, por muy demente que fuera, y un emperador como Carlos I de España y V de Alemania, que siendo un emperador inmensamente poderoso, recibiera a un tío medio chalao que iba diciendo: ustedes tienen la culpa porque hacen barbaridades, tal, y dijo: paremos la conquista, y reabrió el melón. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera estado Bartolomé de las Casas? Pues a lo mejor hubieran seguido los abusos. Claro, porque somos humanos y los que iban allí no eran almas cándidas, iban a hacer negocio, a enriquecerse. Y sí había esclavización, sí lo había. Lewis Sanke, que era de Ontario, era un doctor a principios del siglo XX que escribió una tesis sobre esta cuestión, sobre la obra jurídica de los españoles en América, jurídica. Habla muy bien de los españoles porque después, en esa serie de actos posteriores, las leyes nuevas, en 1542 quiere decir, revertieron esa situación, pararon las encomiendas y ordenaron que a partir de entonces nada se iba a hacer sin supervisión. Pero luego se dieron cuenta de que acabar con las encomiendas no era práctico. ¿Qué eran las encomiendas? Las encomiendas eran como las reducciones jesuitas, territorios poblados y encomendados a los españoles para gobernar esos territorios, esas zonas, esos poblados, de tal manera que esos indios aprendieran a vivir sin antropofagia, sin incesto, sin poligamia, sin matar a otras personas para comérselas, sin ofrecer matanzas a los dioses aztecas o incas. Es decir, todo eso se estableció y bueno, pues esas leyes nuevas prevalecieron, pero luego hubo un encuentro de sabios, Francisco de Vitoria, y a partir del año 1500, y Francisco de Vitoria fue, como lo he dicho antes, Barbacoa, el que marcó la pauta para las leyes de Indias. Y luego para la recuperación en el siglo XVII de las leyes de Indias, que posibilitaron de Solórzano, posibilitó esa recuperación, que aquello pues se estableciera como marco jurídico, reunificando toda la normativa que nacía de las leyes de Indias.
como digo, hasta la llegada de Carlos III, que expulsando a los jesuitas propició y posibilitó que todo aquello acabara en agua de borrajas. Es decir, que hubo 3 siglos que son gloriosos y a partir de la Ilustración francesa, digamos, por resumirlo, todo aquello cayó. Y ese entramado sigue con las guerras cristeras, las guerras de la Vendée, la guerra civil española, la persecución de los cristianos, en España y allí, en México. Ha sido un desastre. Por tanto, la consecuencia de todo esto, ya termino porque estaremos todos con ganas de comer, es lo siguiente. ¿Hemos ido a mejor o hemos ido a peor? ¿Aquello, lo antiguo, era malo o lo malo es lo actual? Y yo digo, con mucho avance tecnológico y todo lo que sí quiera, desde el punto de vista humanístico, hemos ido a peor. Es la consecuencia que yo creo que hay que aprender y sacar de esto. Y por eso digo el título aquí, y Dios iluminó el camino, porque aquello no se podía haber hecho sin los milagros que hizo Dios en América, en Filipinas, etc. Todo el mundo nos recuerda muy bien a los españoles, los que han recibido el legado de sus antepasados, los que se han olvidado no. Y esos milagros fueron secuencialmente los siguientes. 1, Isabel la Católica. 2, Hernán Cortés. Extraordinario. Hernán Cortés es otro milagro. 3, los franciscanos. También los dominicos y también los agustinos. También los jesuitas. Eso es otro milagro. Los santos que produjo aquella misión, aquellas misiones. Personajes como la hipoglucemia. Bueno, el que recorrió hasta Arizona, todo México, para crear misiones, ese fraile. Junípero Serra. Fray Junípero Serra. Otro milagro. Es una secuencia de milagros. La Virgen de Guadalupe, que yo no creía en eso, pero cuando lo vi en Santa Pola hablar a Margarita Torres de la aparición y el milagro del manto y lleno de flores que llevaba el obispo Juan de Zumárraga para construir una ermita en honor a la Virgen, y apareció allí la imagen pintada, que los científicos han demostrado que no es una pintura moderna, sino que es imposible que nadie con las técnicas actuales de pintura, y mira que hemos avanzado tecnológicamente, es imposible que pinte eso. Es imposible que pinte esa imagen. ¿Por qué? Porque es un tejido vasto, un tejido como de sapo, ¿no? Vasto. Es imposible pintar con esa precisión una imagen como esa. Más las retinas de la imagen, que tiene unas imágenes, es imposible pintar eso. Unas imágenes de figuras humanas, la retina, mirado con lupas de alta dimensión, es imposible pintar eso. Eso o creemos o no creemos, pero ahí la ciencia te lo ha demostrado. En fin, quiero decir con esto que sin catolicismo ni podía haber habido hispanidad, ni hoy podemos mantener España como nación. Se nos está yendo, se nos está escapando de las manos. Hay que recuperar. Es el arma de lucha que tenemos los que creemos en España, la hispanidad, la historia y nuestro sentido antropológico, es nuestra arma. O volvemos al catolicismo. Yo he vuelto hace 5 años, yo era agnóstico. A raíz de mis estudios e investigaciones he llegado a esta conclusión. No hay posibilidad de reconstruir España sin volver a las esencias. Es la única forma. Todo lo demás es esfuerzo perdido. Gracias.